Bien, entonces en el video vamos a presentar cómo se puede trabajar en Infostar cuando nosotros tenemos una base de datos referido a una sola variable, que en este caso, como ustedes pueden ver ahí, tenemos la longitud de las espigas en centímetros de 100 espigas. Por eso tenemos una base de datos de 101 filas y una columna. Bien, inicialmente nosotros podríamos ver qué tipo de variable es esta. Es una variable aleatoria continua que tiene datos que están expresados a través de qué tipo de datos. Ustedes, si pueden ver ahí, son datos de tipo real. ¿Por qué? Porque tienen decimales. ¿Cuántos decimales tendremos? Tenemos 2 decimales, ¿no? Esto, si queremos, nosotros podemos cambiar el número de decimales acá. Yo podría tener, fíjense, tenemos desde 0 hasta 10 decimales. Entonces eso podemos cambiar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es una tabla dinámica. Nosotros ya hemos calculado que el número de clases adecuado para estos 100 datos son 7 clases. Lo hicimos hace rato ahí, aplicando la fórmula del logaritmo en base 2 de n más 1. Bien, entonces nos vamos a estadísticas, tablas de frecuencia. Bueno, la única variable, por eso el ejemplo es bastante sencillo. ¿Para qué servirá particiones? Yo podría dividir mi base de datos. Por ejemplo, yo podría decir, tengo la longitud de la espiga, pero quiero comparar en 3 propiedades, en 3 áreas, por ejemplo. Entonces yo podría particionar en áreas. Área agrícola 1, área agrícola 2, 3, etc. Bien, entonces aquí aceptamos la variable. Bueno, y tenemos acá todo lo que normalmente calculamos en una tabla de frecuencias. Límite inferior, superior, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. No vamos a utilizar en este caso el ajuste a modelos, porque digamos ese no es nuestro objetivo. Bien, ¿y qué? Hemos dicho acá que queremos cuántas clases. Automáticamente nos sale acá que cuánto, el número mínimo es 6.3 y el máximo es 16. Pero nos está diciendo ahí que la máquina nos está calculando 6 clases. ¿No ve? Pero nosotros hemos dicho que queremos 7, porque eso hemos calculado a través de la fórmula. Entonces decimos personalizado y le damos 7 clases. Lo que va a variar es el intervalo de clase. Ahora el intervalo de clase vale 1.385. Bien, y le damos aceptar. Bien, y ya tenemos entonces la tabla de frecuencias. Bien, entonces nosotros vamos a interpretar todo esto en una hoja, y por lo tanto, para interpretarlo vamos a copiar. Copiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, lo podemos guardar, si no, lo podemos guardar esto como bien. Bien, entonces tenemos ahí, bueno, esta parte no nos interesa, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Bueno, eso no necesitamos. Bien, tenemos la tabla de frecuencias ahí. Bien, ahora vamos a sacar nuestros gráficos, que sería la segunda parte. Ya tenemos la tabla de frecuencias, nos volvemos a Infostar y ahora hacemos el gráfico. Histograma, longitud como variable, aceptamos. Bien, y por default nos sale ese histograma con frecuencia relativa. Si yo quiero frecuencia acumulada, le doy entonces acá frecuencia acumulada, lo puedo poner polígono más, y el título, si no quiero título, le deshabilito, ¿no? Y entonces acá voy a tener copiar, como estamos en un mismo documento, entonces acá lo vamos a copiar, ¿no?
¿no? Ahí estamos copiando. Ahora vamos a copiar el otro. Nos vamos nuevamente a Infostar. Ahora, ¿qué queremos saber? También queremos saber las frecuencias relativas acumuladas, las que están ahí, relativa acumulada. Y también lo vamos a dar copiar y pegar. Bien, tenemos todos esos gráficos. Y finalmente, entonces ya tenemos la forma de hacer un resumen, tabla, gráficos. ¿Qué nos faltaría? Cálculo numérico. ¿No? Entonces, cálculo numérico lo vamos a hacer igual con Infostar. Nos vamos acá, nos vamos a ir aquí a la ventana, datos, y acá nos vamos entonces, estadísticas, y aquí tenemos medidas resumen. ¿Medidas resumen de quién? De longitud. ¿Qué medidas de resumen? Tenemos un montón de medidas de resumen, pero ¿qué sería? N es el número de datos, la media aritmética, la desviación estándar, la varianza muestral, el error estándar, pues el coeficiente de varianza, cuánto vale la mediana, el primer cuartil, el segundo cuartil, la suma, la simetría, la kurtosis, bueno, está ahí, el percentil 0,5, el percentil 10, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75, 90 y 95. Bien. Y ya está. Entonces, medidas resumen estadística y medidas resumen. A esto lo aceptamos y tenemos todo ahí. Eso es una manera de poder presentar, pero como ustedes pueden ver ahí, es una fila muy larga. Entonces yo otra vez quisiera tener eso en columnas, no en una fila muy larga. Entonces podemos volver nuevamente a hacer estadística, medida, resumen. Vamos a hacer todo lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar acá? Vertical. No quiero horizontal. Y ahora me va a dar los datos. Como si se ve mucho mejor, ¿no? Entonces yo puedo agarrar esto de acá. Copiamos y pegamos. Bien, ahora vamos a hacer la interpretación en el video. Hasta aquí en el video hemos sacado la tabla, el gráfico y los métodos numéricos que tenemos ahí como medidas resumen. En los métodos numéricos hemos sacado N, 100, la media es 10.18 centímetros, la desviación estándar es 2.25, la variación es 5.06, el error estándar es 0.22, el coeficiente de varianza es 22.11%, el valor mínimo es 6.3, el máximo es 16, la mediana es 10.3, el primer cuartil es 8.5, el tercer cuartil es 11.4, la suma de los datos es 1017, el coeficiente de asimetría tiene un valor de 0.32, la kurtosis tiene un valor de menos 0.4, el percentil 0.05 es 6.8, el percentil 0.1 es 6.9, el percentil 0.25 es 8.5, el percentil 0.5 es 10.3, el percentil 0.75 es 11.4, el percentil 0.90 es 13.2 y el percentil 0.95 es 14.1. Ahora, esos son nuestros resultados. Ahora eso lo que tenemos que hacer es interpretar. Bien, continuando con el video, vamos ahora a hacer la interpretación de los resultados que nosotros hemos obtenido de esta variable longitud de la espiga. Bien, inicialmente ustedes pueden ver en la tabla de frecuencias, vamos a verlo un poco más, ahí en la tabla de frecuencias. Ustedes pueden ver ahí tenemos la FA, la frecuencia absoluta, ¿no ven? Entonces, ¿qué tenemos que ver en estadística? Siempre tenemos que tratar de ver los valores más altos, pero también los valores más bajos. Podemos ver acá. ¿Dónde estará el valor más alto? El valor más alto está es 29, ¿no? 29, o sea, de las 100 espigas, 29 corresponden ¿a qué clase? A la clase número 4. A la clase número 4. Entonces, ¿qué podemos decir en la interpretación? Que 29 de las 100 espigas tienen longitudes que son mayores a 10.46 centímetros, pero menores o iguales a 11.84 centímetros. Ese es el valor más alto en frecuencia. Desde las 100 espigas, ahí están concentradas la mayor cantidad de espigas. Eso quiere decir en ahí la frecuencia mayor que tenemos. En contraste, ¿qué podemos ver? ¿Dónde podemos ver la frecuencia más menor? En la última. En la última solamente tiene 4 espigas, que sería la más menor, que corresponde a longitudes que son
mayores a 14.61 centímetros, pero menores o iguales a 16 centímetros. Entonces tenemos por una parte las frecuencias mayores y las frecuencias menores. Eso también nosotros podemos expresar, en vez de decir 29 de las 100 espigas o solamente 4 de las 100 espigas, podemos expresar en términos de porcentaje. Entonces podemos decir en términos de porcentaje, con la frecuencia relativa, podemos decir, por ejemplo, que, ¿cómo podríamos decir con la frecuencia relativa? Que 29% de las espigas tienen longitudes que son mayores a 10.46 centímetros, pero menores o iguales a 11.84 centímetros. En contraste, solamente un 4% de las espigas tienen longitudes que son mayores a 14.61, pero menores o iguales a 16 centímetros. Bien, eso que nosotros tenemos también está expresado en la gráfica. No va a cambiar el resultado, solamente que acá lo vemos más directamente en el histograma. Vemos acá en el histograma, justamente nos está diciendo eso, ¿no? El 29% que hemos dicho está justamente ¿dónde? El 29% va a estar acá. Ese es el 29%. El 29% está en la tercera clase, ¿no? El 29%. Y en la última clase, ustedes pueden ver, solamente tenemos el 4%. El 4%. Entonces ahí tenemos frecuencias absolutas, frecuencias relativas, pero también nos está indicando este gráfico cómo podríamos interpretar, y habíamos dicho ahí, cómo podemos interpretar, esos son frecuencias relativas acumuladas. Esto tenemos que interpretar en términos de probabilidades. Entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, para este valor que nosotros tenemos? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será ese valor? Es 14.61, este valor que tenemos acá. En ese punto, se fija, ¿no? Ese es 14.61. Entonces, ¿qué decimos? 14.61. Si nosotros vamos yendo ahí, más o menos 14.61 está muy cerca a 1, ¿no? Entonces aquí tenemos 14. Este valor va a ir a 1 y este valor va a ir un poco más abajo de 1, ¿no? Entonces vamos a suponer que este valor correspondiendo en el eje Y sea 0.95. Entonces vamos a decir que la probabilidad de encontrar longitudes de espiga menores, ¿no? Menores o iguales a 14.61, ¿cuánto sería? Menores o iguales a 14.61, más o menos 95%. Mientras que la probabilidad de encontrar longitudes de espiga mayores a ese valor va a corresponder al 5% restante. Acá en el otro lado, donde tenemos 8.72 como marca de clase, entonces ahí también vamos a tener los mismos valores. Tenemos, por ejemplo, 9.07. ¿Dónde estará 9.07? 9.07 es este valor que está acá. Ahí, 9.07. ¿Cuánto más o menos será la frecuencia acumulada? Vamos a suponer que sea 40. Entonces yo voy a decir, si tenemos ese valor, la probabilidad entonces de tener longitudes menores o iguales a ¿cuánto? A 9.07 centímetros, aquí es el 9, la probabilidad de tener longitudes de espiga menores o iguales a 9.07, ¿cuánto sería? Más o menos 40%. Y la probabilidad de tener longitudes de espiga mayor a 9.07 centímetros sería el 60%. Y así vamos haciendo en cada punto de esa ojiva, vamos a tener siempre una probabilidad hacia arriba y otra probabilidad hacia abajo. Entonces podemos ver también y calcular y decir cuál será la probabilidad de encontrar longitudes entre 10.34 y 13.57, por ejemplo. Se puede calcular. Va a ser toda el valor, la probabilidad que viene hasta acá, hasta 13.67, menos la probabilidad que viene hasta 11.96. Esa diferencia nos va a dar esa área. Y esa área representa la probabilidad de encontrar valores en ese intervalo entre esos dos datos. Bien, esa es la interpretación hasta ahí. En cambio, acá ustedes pueden ver, tenemos más datos en las medidas resumen. ¿Cómo podríamos interpretar? Yo he colocado ahí algunas que posiblemente ustedes no lo conozcan, ¿no? Uno que es kurtosis, y otro que es asimetría, ¿no? Es que son medidas
o parámetros, ¿no? Importantes para poder clasificar un conjunto de datos. Bien, empecemos con la media. ¿La media qué nos estará diciendo? Que el valor representativo de la longitud de la espiga, de esas 100 espigas, es 10.18. Ese está el valor, es el valor representativo, ¿no? Entonces yo podría decir, la longitud media de las espigas es 10.18. Ese es el que representa a todas esas 100 espigas. Pero la desviación estándar es 2.25. O sea que hay la probabilidad de que los valores se encuentren 10.18 menos 2.25 y más 2.25, más o menos en un 95%. Luego tengo acá la varianza, 5.06. Si yo saco la raíz cuadrada de 5.06, me va a salir justamente 2.25, que es la desviación estándar. El error estándar es una medida de dispersión. Cuando yo considero esos 100 datos que tengo como medias, puedo considerar en algunos aspectos, especialmente cuando realizo muestreo. Entonces yo podría decir ahí mi error estándar es 0.22. ¿Eso qué significa? Que toda mi desviación estándar lo reparto entre el número de observaciones que yo tengo, que en este caso serían los 100. Eso sirve especialmente para poder hacer una gráfica. Por otro lado, estoy diciendo que el valor mínimo es 6.3, el valor máximo es 16. La mediana es 10.3. ¿Y qué significará que la mediana sea 10.3? Que el 50% de los datos están encima de 10.3 y el otro 50% de los datos están debajo de 10.3. O sea, es como partir una torta en dos partes iguales. Luego decimos, el primer cuartil es 8.5 y el primer cuartil es el 25%. Es como dividir una torta en 4 partes. Si yo divido una torta en 4 partes, la primera parte son 25%. La segunda va a ser 50, ¿no? La otra 75 y la otra va a ser el total. Entonces el primer cuartil es 25%. Por lo tanto, la probabilidad de tener longitudes de espiga, ¿no?, menores o iguales a 8.5 es de un 25%. Y la probabilidad de tener longitudes de espiga mayores a 8.5 centímetros es de ¿cuánto sería? De un 75%. Asimismo, el tercer cuartil sería las 3/4 partes de la torta, o el 75%. Por lo tanto, yo digo, la probabilidad de encontrar longitudes de espiga con valores menores o iguales a 11.4 centímetros es de un 75%. Y la probabilidad de encontrar longitudes de espiga con valores mayores a 11.4 centímetros es el 25%. La suma, bueno, es la suma, hace una suma de las longitudes. En realidad eso no tiene sentido de interpretación, pero sí en la simetría. La simetría, y eso está ahí en el gráfico, ustedes pueden ver ahí. La simetría es cuando yo tengo una distribución justamente en forma de campana, ¿no?, como una distribución de Gauss, donde yo en la mitad puedo partir la curva en dos partes iguales. O sea, un punto donde yo diga, esta parte de acá es la misma de acá, tanto en forma como en área. Si eso ocurriría, entonces mi asimetría tenía un valor de 0. Pero normalmente las distribuciones pueden estar inclinadas hacia la derecha o más inclinadas hacia la izquierda. Si tiene una cola más hacia la derecha, entonces la simetría va a ser mayor a 0. Pero si tiene una cola más inclinada hacia la izquierda, como la roja, la simetría va a ser menor a 0, ¿no? Esa es la simetría. Es una medida de ver si esa distribución tiene simetría. ¿Cuál es el grado de simetría que tiene esa distribución de datos? En cambio, la kurtosis es un parámetro que nos mide la forma de la curva. Como ustedes pueden ver, acá tenemos 3 kurtosis. Una kurtosis, que es la campana que está al medio, de color roja, la campana que normalmente conocemos, de la distribución de Gauss. Y si tiene esa forma nuestra distribución, más o menos, su K, su kurtosis, su medida de forma, tiene que ser igual a 3. Pero en cambio, si es más punteada, como ustedes pueden ver ahí, y que se denomina leptocúrtica, ¿no? Leptocúrtica es cuando está más punteada, entonces ahí su kurtosis va a ser mayor a 3. Y cuando está más aplanada, como ustedes pueden ver en esa curva de abajo, en color negro, cuando está más aplanada, tiene entonces una kurtosis menor a 3, ¿no? Menor a 3. Y se denomina mesocúrtica. En cambio la del medio se llama platicúrtica. Entonces tenemos leptocúrtica, platicúrtica y mesocúrtica. Entonces eso nos va a evaluar la forma la forma que tiene la distribución de los datos. Bien, ahora tenemos ahí
Entonces, una asimetría de 0.32, que podríamos decir que más o menos no tiene un grado de asimetría bastante alto, más o menos está nuestra distribución acercándose a cero, ¿no ve? Pero tampoco está muy cerca, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la kurtosis, también tenemos un valor negativo, menos 0.4. Entonces, eso quiere decir que más está en esa curva negra, más cerca de esa curva negra. No está para nada cerca a esa forma de curva punteada, ¿no? Porque eso tiene un valor mayor a 3. Bien, por otro lado, los percentiles que ustedes pueden ver ahí, 0,5, 10, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 6.8 es 5%. La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 6.9 centímetros es 10%. La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 8.5 centímetros es un 25%. La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 10.3 es un 50%. La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 11.4 centímetros es un 75%. Y la probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 13.2 centímetros es de un 90%. Y la probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 14.1 centímetros es 95%. Lo mismo podemos decir de los valores al otro lado. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál será la probabilidad de tener valores mayores a 14.1 centímetros? 5%, pues no es. Si todo lo demás está al 95%, lo que le queda es un 5%. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que interpretar un conjunto de datos a través de sus medidas de resumen, que sería su tabla, sus gráficos y sus cálculos estadísticos.